Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Hoy tenemos la muy mala noticia de la muerte de don Walter Espinosa, el director del organismo de investigación judicial, que pone una vez más sobre la mesa el tema de los problemas cardíacos, porque el organismo de investigación judicial confirmó que es un problema cardíaco el que le costó la vida a su director ayer por la noche. Y datos de la Organización Mundial de la Salud determinan que es precisamente el problema cardíaco el que encabeza las causas de decesos a nivel mundial. Así que es un tema no menor. Ya en otras oportunidades hemos tenido el gusto de conversar con don Elliot Garita, cirujano cardiovascular, una de las personas que posiblemente más conoce de este tema en nuestro país. Nuevamente le damos la bienvenida aquí en Profundidad a don Elliot. Muchas gracias por sacar un rato de su apretada agenda para conversar con nosotros. Muchas gracias a todos también por estar aquí y sigue siendo un tema que nos tiene que llamar la atención una y otra vez. Y esta conversación que vamos a tener esta tarde la hemos titulado Mitos y Verdades del Corazón, porque la verdad, y don Eli, usted lo sabe, con mucha frecuencia cuando vemos una noticia de eso nos metemos en Google y tratamos de buscar respuestas en Google, y la verdad es que el doctor Google no es realmente el mejor doctor, ¿verdad? En ocasiones puede confundir a la gente y la verdad es que creo que eso es una buena oportunidad para hablar de mitos y verdades. Lamentablemente el caso más sonado en las últimas horas es el de don Walter, pero ayer también un reconocido artista de la época de los 80 también falleció por un problema cardíaco, y todos los días mueren personas en nuestro país por enfermedades asociadas al corazón, y por eso es que yo creo que es muy pertinente esta conversación de hoy en profundidad. Hemos hecho una lista de afirmaciones y me gustaría analizarlas con usted a partir de este momento para determinar si son realmente un mito o una verdad. Una de esas afirmaciones planteaba algo, y es que existe la idea de que el ser delgado, no tener antecedentes familiares de problemas cardíacos y no padecer de otros problemas como diabetes o digamos una presión arterial elevada, eso prácticamente descarta la posibilidad de un problema cardíaco. ¿Es eso un mito o eso es una verdad, don Elio? Bueno, yo diría que es una verdad. Le voy a decir por qué. Porque está haciendo algunas afirmaciones. El no padecer de enfermedades quiere decir que se ha chequeado, que se ha visto, que ha descartado esas enfermedades. No hay duda que el tema de la obesidad es un tema complejo. En Costa Rica, el 42% de los adolescentes tienen problemas de obesidad. 42%. Además, en mujeres menores a 45 años, el 32% de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad. En hombres entre los 45 y los 65 años, el 61% tiene problemas de obesidad. Entonces vean que hoy en día ya hablamos que la obesidad no es por el hecho de tener solo un poco más de grasa, sino que la grasa en sí genera alteraciones normales del funcionamiento del cuerpo. Y entonces, por un lado, no nos ayuda a que metabolicemos bien el azúcar. Entonces, por eso es que la gente que tiene problemas con el peso tiende a subirse los niveles de azúcar fácilmente, porque la insulina nuestra no es tan funcional porque la grasa impide que funcione. La insulina hay que pensar que es como si fuera una escobita que barre todo el azúcar que está en la sangre y la mete dentro de las células para que sean funcionales. Entonces, cuando no tenemos insulina, la gente que no tiene insulina, ¿qué le pasa? Se le acumula en la sangre, pero no necesariamente en las células. Entonces, la grasa es un distractor de esa escobita para que no funcione adecuadamente. Entonces, ahí empezamos. Por otro lado, cada 33 segundos en el mundo muere una persona por un problema cardíaco. Cada 33 Eso es lo que se está estabilizando y estos números son números antes
de la pandemia. Y esto es muy importante porque la pandemia vino a empeorar algunos números. Vino a empeorar el sobrepeso. Un porcentaje de más del 68% de la población pospandemia aumentó de peso. ¿Y por qué? Porque también aumentó el sedentarismo, porque también aumentó la falta de socialización, entonces aumentó los temas de ansiedad, y entonces mucha gente encontró refugiarse en la comida, en hacer cosas diferentes, pero no necesariamente en incorporar acciones que nos mejoren el estilo de vida. Ahora bien, doctor, pero lo que usted menciona, usted dice que sí es verdad, pero a veces, vamos a ver, una persona, y eso va muy asociado con esto que decíamos, tal vez hay una idea preconcebida de que la persona con sobrepeso tiene el problema y una persona muy delgada no, pero una persona puede ser delgada, pero puede tener un tema familiar, por ejemplo. Claro, por eso es importante uno mismo ver de qué se ha muerto nuestra familia. Porque hay factores que precondicionan. No quiere decir que me voy a morir de eso, pero que en el historial genético de mi familia hay tendencias en las cuales me tengo que cuidar. Por ejemplo, hay tendencias más a que la gente se muera de problemas cardíacos, o hay tendencia más de que la gente se muera de cáncer. Entonces hay que buscar cuál es la tendencia que ha imperado a lo largo de la historia familiar. Y algo que es muy importante y lamentable que sea por el fallecimiento de otras personas, a los cuales nos unimos en el dolor de sus familias, sin duda, es que con el COVID el protagonismo de la enfermedad vino a olvidar que la causa más importante de muerte en Costa Rica sigue siendo las enfermedades cardíacas. Claro. Entonces, el hecho que haya venido el COVID no quiere decir que no tengamos evidencia de que las enfermedades cardíacas se hayan resuelto. Tenemos algunas preguntas. A partir de eso, un solo gran esfuerzo puede generar una lesión en corazón. Un esfuerzo más realizado, claro que sí podría. ¿Por qué? Digo más realizado, porque lo que hicimos fue en un momento determinado acelerar la frecuencia cardíaca, hacer que la bomba trabajara más, y es como el acelerador de un carro. Usted acelera, ¿qué va a pasar? Consume más gasolina. Si tiene gasolina y el motor está bien, perfecto, pero ¿y si no tiene gasolina? O el motor ya venía dañándose. Entonces, más bien esas situaciones de estrés fueron las que generan en un grupo de pacientes problemas serios con el tema de la presión, porque disparan la presión y ya no trabajamos la bomba a una presión normal, sino que a una presión muy alta que no es capaz de moverla en ese momento. ¿El corazón duele? ¿Mito o verdad? Bueno, muchos pacientes me preguntan que si el corazón duele, y yo siempre les digo lo mismo. Claro que sí, ¿quién no ha tenido un desamor en la vida, verdad? O sea, eso claro que sí duele. Realmente, desde el punto de vista orgánico, sí duele. Sí duele. El único paciente al que no le va a doler el corazón por problemas cardíacos va a ser a los trasplantados de corazón. Porque trasplantamos el órgano, conectamos todo, pero no se conecta la parte nerviosa, entonces no tienen dolor. A algunos diabéticos, por problemas de los nervios, que el azúcar lesiona los nervios también, les cuesta sentir esa sensación de dolor, pero suele ser un dolor que los pacientes lo describen más bien como una opresión, como una sensación. Y no una punzada. No, viera que la descripción más frecuente que escucho yo es: doctor, es que yo sentí una pata de elefante puesta encima del pecho. Eso sí es una mala señal. Yo no sé. Yo nunca he tenido una pata de elefante, uno se imagina. Pero debe ser algo que no solo duele, sino que me limita en el respirar, en todo. Entonces es una sensación más opresiva que dolorosa como tal. Okay. Pero sí duele. O sea, realmente cuando un músculo se queda sin circulación, que eso es lo que es un infarto, que el músculo del corazón se le bloqueó una arteria y se quedó sin circulación, ese músculo sigue trabajando sin sangre y duele, genera una respuesta. Pero entonces no es un dolor como una punzada, sino como una opresión. Más la tendencia que la gente suele más decir, la descripción es más una opresión. Es cierto que o más bien lo pregunto como afirmación, usted me dice si es mito o verdad, ¿un dolor en un brazo antecede a un infarto? No siempre. No siempre. No siempre. Hay lo que se llaman, los dolores vienen acompañados, ¿verdad? Clínicamente. Entonces, por ejemplo, el clásico dolor de pecho es el paciente que empieza con el esfuerzo,
empieza a aumentar, le exige a la bomba cardíaca y entonces con el esfuerzo le empieza a doler el pecho. Y además en ese momento el dolor siente que se le va hacia el hombro, pero normalmente hemos dicho que es hacia el hombro izquierdo, pero hay pacientes que sienten que se le va a los dos lados o que se le va al lado derecho y que además de dolerle el pecho y el hombro sienten una sensación de molestia en la mandíbula. De hecho, algunos pacientes terminan en el dentista pensando que es un problema dental porque cada cierto tiempo sienten un dolor en la mandíbula y eso más bien habla de que es lo que se denomina un dolor irradiado. El dolor se irradia, se va a esos otros lugares. Sin embargo, lo más importante es entender, porque aquí no buscamos que la gente sufra una paranoia. No, por supuesto, claro. Todo el mundo va a creer que que todo lo que le duele es un problema cardíaco. Hay muchos órganos que también están dentro del tórax. Un problema muscular, y para precisamente no llamar a la paranoia, un problema muscular puede en alguna medida generar esos síntomas tal vez. Vea, muy comúnmente los que cambian de almohada, muy comúnmente los que están más tensos, muy comúnmente los que han hecho un ejercicio o un movimiento fuera de lo normal o de las preocupaciones per se, ¿verdad? Pueden generarnos este tipo de problemas, que duela el exterior, la parte muscular o incluso que apriete un poquito algún nervio cutáneo, ¿verdad? De que llegan a la parte de la piel y siente uno ese dolor, pero no siente el dolor de pecho o no le da sudoración fría. O sea, el principal síntoma, por esto que hemos hablado, doctor, es lo que usted llamó la pata de elefante en el pecho. Ese ya es un signo inequívoco de que aquí ya es un asunto que tal vez va a... Algo está pasando y hay que revisar qué es. Esta pregunta de don Alan me parece muy pertinente, don Alan Brenes Díaz, porque mucha gente ha estado escribiendo acerca del tema y dice, las vacunas, plantea el hecho de las vacunas. ¿Hay algún estudio que demuestre que las vacunas que se han aplicado para combatir el COVID guardan relación con este tipo de eventos? No, lo que hemos visto es que el COVID sí guarda relación con el problema. Con el problema cardíaco. Sí, porque el COVID, una de las partículas del virus, una partícula en especial del virus, se intercambia con una muy similar que tenemos en unos receptores que se llaman de la enzima convertasa 2. Esa enzima convertasa 2 es la que nos ayuda a regular la presión arterial. Tenemos receptores de enzima convertasa 2 en el riñón, en pulmón y en corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que los pacientes que tenían COVID, el virus se metía muy fácilmente porque era una partícula muy similar a la que él tiene y se pega a este receptor en el cuerpo. Y entonces la presión se dispara o tiende a irse para abajo, cualquiera de las dos opciones. El virus, la persona que le dio la enfermedad, pues. Claro, entonces hemos tenido, por ejemplo, muchos pacientes que no tienen síntomas de COVID, no se sienten resfriados, no se sienten molestos, pero de la noche a la mañana algo que tenían controlado, que era la presión, se les disparó y no entienden qué fue lo que pasó, porque la presión se disparó salvajemente de la noche a la mañana. O los que se infectan, los que están muy afectados por el tema del virus, que tienen evidentemente la infección, esos pacientes que ya tenían enfermedad cardíaca, esta recepción, este contacto entre el virus y este receptor en el organismo, hacen que la presión caiga de tal manera, por otro lado, o que suba o que baje, de tal manera que le cuesta al organismo poder mantener la presión. Entonces, no lo hemos visto con las vacunas necesariamente, lo hemos visto con el virus. Ahora, hay que recordar de dónde salen las vacunas. Normalmente es material genético muy similar al virus para que el organismo pueda, sin que genere la enfermedad, pero que el organismo genere esa posibilidad de dar algún grado de anticuerpos. Entonces, evidentemente, no estamos diciendo, pero eso lo hacen todas las vacunas, o sea, cualquier vacuna toma un extracto de la parte que sea capaz de generar un anticuerpo. Entonces, el tema es ese, que no es la vacuna, sino el virus el que genera la enfermedad. Aquí tenemos preguntas, algunas caen digamos, en desorden. Vamos a ver, alguien preguntaba por acá que si todos los ataques son infartos al miocardio, como salen muchos, o eso es apenas un tipo de ataque. Más bien lo pregunto de esta forma: ¿qué es un infarto al miocardio y qué otros problemas hay
que no son exactamente un infarto al miocardio. Ok, el miocardio es el músculo del corazón. Ok. Y todo lo que hace que el corazón logre contraerse, y ese es el efecto de todo bomba. ese músculo se llama miocardio. Y eso manda la sangre a todo el organismo. Pero el músculo necesita circulación. Ok. Entonces tiene arterias y venas que irrigan, que llegan nutrientes a ese músculo. Entonces es como si fuera una casa. La casa tiene tubería, pero también tiene parte eléctrica, y tiene paredes y tiene ventanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo que a usted se le tape la tubería de su casa en la entrada desde el principio, se quedó toda la casa sin agua, o que se tape la tubería al final en el tubito que moja el patio, ¿me explico? O un baño de visitas. Entonces, es diferente el grado de afección que genera esa obstrucción en la tubería. Igual pasa en el corazón, no es lo mismo que se tape desde el principio. El efecto es el mismo desde el punto de vista que se tapa, es un coágulo, pero no es lo mismo que pase desde el principio de las arterias del corazón o al final. Y entonces la zona afectada va a ser o muy grande o muy chiquita. Entonces, por eso es que usted oye que hay gente que le dieron 5 infartos, y otro que dice, le dio 1 y se murió. Porque la magnitud de donde se tapó tuvo mayor impacto que en otros que no se tapó. Entre más adentro del entre más lejano, probablemente menos problemático. Menos. Entre más ya adentro. Interiorizado. O sea, entonces, el infarto del miocardio es como el infarto que afecta las paredes de la casa. Exactamente. Okay. Y cuando dicen un problema coronario. Esa tubería son las coronarias. Ok. Entonces, no necesariamente todos los ataques son infartos al miocardio, ¿o sí? Los ataques cardíacos, o lo que llamamos infarto de miocardio, es lo mismo. Okay. Ahí sí, eso afecta las coronarias. Otras enfermedades pueden generar problemas en el corazón. Okay. ¿Me explico? Y no a todos los que operamos, por ejemplo, los operamos porque las arterias están dañadas. Okay. Puede ser que las válvulas, las puertas de la casa están dañadas. Puede ser que tienen un problema eléctrico, no un problema de tubería de agua. Entonces, me explico. Entonces, por eso o requieren un marcapaso, o requieren un cambio de válvulas, o requieren una corrección de una pared que debió haberse cerrado de niño y no se cerró. La gente que tiene problemas de herencia congénitos, digamos, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que los hace, digamos, más propensos a un problema cardíaco? ¿Las dimensiones del miocardio o las características del sistema eléctrico, para seguir con el ejemplo de la casa? ¿O más o menos qué es lo que pesa un tema de... Bueno, es como todo, ¿verdad? Volviendo al ejemplo que estamos usando con la casa, puede ser que las bases no quedaron bien, o que las paredes sean muy débiles, o que una pared que divide por completo un cuarto de otro quedó con un orificio. Entonces, dependiendo de qué es la estructura, algunas malformaciones que se inician en el útero antes de nacer son compatibles con la vida, y otras no son compatibles y mueren antes o en el momento en que nacen, ¿verdad? Soplos del corazón son peligrosos. Aquí puede preguntar de todo la gente. Está bien. Soplos son peligrosos. Los soplos es el ruido que genera la sangre cuando pasa por una válvula o pasa durante un lugar donde no es ha perdido esas características naturales. Entonces se genera una turbulencia. Los que son ingenieros deben de entenderme muy bien lo que estoy hablando, porque ese ruido es la turbulencia de la sangre al pasar o por una válvula más cerrada, o por una válvula más abierta, o por una pared que ya no era lisa. Ese tipo de cosas son las que generan soplos. El problema no es el soplo, porque el soplo ni siquiera, que yo lo escuche muy fuerte o muy suave, no quiere decir que tiene una lesión muy fea o muy débil. Es qué produce el soplo, ¿verdad? ¿Qué está traduciendo? Por eso es importante, si tiene un soplo, hay que hacer un ultrasonido de corazón para evaluar exactamente qué traduce. Hay gente que tiene un soplo y no tiene absolutamente ningún efecto dentro del corazón, ni lo va a poner en riesgo. Así como hay gente que tiene soplos y realmente pues están traduciendo una enfermedad que podría ser bastante grave. ¿El tamaño del corazón aumenta el riesgo de un infarto? ¿Falso o verdadero? El tamaño del corazón es un indicador de que algo no está bien. Entonces yo diría ¿entre más grande, más peligroso? ¿O al revés? Entre más el pequeño. corazón tuvo que hacerse muy grande porque perdió esa eficacia con que se contrae. Entonces, al perder la eficacia,
Entonces podría ser que está siendo producto de que no tiene buena irrigación el músculo. Que entonces, cuando se dice el corazón se está haciendo más grande, atención. Eso Hay es que ver qué es lo que está pasando, porque no es normal ni natural que la gente con el paso de los años se engrandezca el corazón. Si se registran frecuencias cardíacas muy altas, vamos a ver si se registran frecuencias cardíacas muy altas, puede dar un infarto. Sí, sí, porque si yo estoy aumentando el consumo y no tengo cómo nutrir adecuadamente esas arterias, en un momento determinado me quedé sin, la bomba trabajó en seco, por así decirlo, y entonces huele a quemado o echa a fuego, ¿verdad? Entonces a nivel cardíaco es la misma historia. Si las coronarias no logran suplir adecuadamente la demanda de sangre que necesita ese músculo, estamos mal. Y cuando aumentamos la frecuencia cardíaca le estamos exigiendo al cuerpo. Entonces, eso normalmente pasa cuando practica algún deporte. Bueno, pero es que por eso es cuando vamos a hacer ejercicio, tenemos que buscar gente que nos ayude y que nos cuide, especialmente si no hemos hecho ejercicio antes. Entonces, para ir haciéndolo en forma progresiva. ¿Por qué uno escucha que alguien se enojó y le dio un infarto? Eso es posible, es un mito, es verdad. Eso es verdad. Sin hacer ejercicio. ¿Por qué un enojo? Descargó toda la cantidad de adrenalina que pudo haber descargado en un momento determinado, y la adrenalina subió la presión y además aumentó la frecuencia cardíaca. Pero eso ya el corazón tenía algún problema. Sin duda. No es que esa descarga de adrenalina inmediatamente provoca un daño en el corazón. No. Eso es porque efectivamente ya había o la gente que pasa muy estresada, muy tensa, ¿verdad? Entonces que además tiene en el corazón, ya las arterias, algún problemita asociado. ¿Un corazón con arterias coronarias normales puede tener un infarto? Sí, lo hemos visto con drogas. Cocaína, crack, son drogas que suelen producir lo que se llaman espasmos. De un momento a otro la arteria está sana, no tiene ningún problema, pero se cierra, hace un espasmo muscular por el efecto de la droga, y entonces en grupos donde hay, en ciudades donde hay mucho consumo de drogas, en nuestro país pasa en ciertos grupos específicos, hemos encontrado niños entre 14 y 16 años que muestran microinfartos y que han sido adictos a crack, por ejemplo, por periodos largos. Un microinfarto genera una lesión. Se tapó la arteria y no pasó a ser sangre, pero de un momento a otro se volvió a relajar. Pero pueden pasar inadvertido el microinfarto. Algunos pueden pasar inadvertidos, pequeños dolorcitos, molestias, cosas fuera y nada fuera de lo llamativo. Esta pregunta está muy interesante. ¿Es normal sentir que el corazón está latiendo? O sea, ser consciente del latido cuando debería ser algo, digamos, automático. Es normal. Es normal, no necesariamente es una señal. No. Lo que puede ser es que también es muy normal que sintamos latidos y que sintamos movimientos y que no esté acorde a lo que esté pasando realmente, ¿verdad? Eso sí puede pasar, pero también es normal que uno pueda sentir el corazón. Es más, mucha gente le dice a uno, yo vengo porque yo siento que el corazón va latiendo y de un momento a otro como que hace cambio de marcha o algo pasa y para y vuelve otra vez. Esos cambios en la frecuencia cardíaca la gente lo siente. Entonces, también cuando usted está asustado, usted siente el corazón más rápido y no necesariamente está mal el corazón. Cuando uno se emociona mucho también siente, claro, evidentemente. Claro. Pero aquí voy a hacer una aclaración muy rápida, y es que la idea es que esto no sea un consultorio de casos específicos, porque aquí yo veo algunas preguntas como de casos muy específicos. Porque me imagino, doctor, que lo recomendable es que si hay un caso específico es que la persona consulte a un médico del caso particular, ¿verdad? Porque la persona, si pone aquí algo, ustedes, me imagino, valoran un montón de elementos más, sin antecedentes, le hacen otros exámenes. O sea, no se puede hacer un diagnóstico a partir de un caso con poca información. Pero aquí alguien pregunta, y por eso digo, no es contestar el caso puntual, porque lo recomendable es que la persona vaya. Pero aquí él dice, yo salí con un ecocardiograma con 39% del corazón. ¿Tendré problema de que me dé un infarto? 39% del corazón. No sé si es así como se debe
señalar qué es 39% en un ecocardiograma o cómo funciona eso los Bueno, porcentajes. yo me supongo que está hablando de un valor que se determina en el ultrasonido de corazón que habla de la fuerza con que la sangre sale, la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada latido. Okay. Y normalmente andamos en un 50-55%. 55 para arriba está bien. Sí. 55 para abajo es de cuidado. Es de ver que o de 39, ir a chequear donde entre un 30 y especialista. 40 o en 30 y 50 hay que ver cuál es la causa. Pueden ser muchas causas las que nos puede producir. Por COVID, ahora que estábamos hablando de eso, vimos y hemos encontrado precisamente que muchos pacientes les dio COVID y la fracción de eyección, ese porcentaje que estamos hablando, Ajá. estaba antes en 55, 60% y bajó a 30, 40%. O sea, el COVID es capaz de producir una cosa que se llama miocarditis. Ok, ahora esta persona pregunta sobre un ecocardiograma, antes del ecocardiograma, que ahora me gustaría que nos explicara qué es. Por ahí vi el electrocardiograma, eso de las rayitas, eso descarta, o sea, ¿con eso es suficiente para descartar un problema o es necesario tomar en cuenta otros exámenes? ¿Qué es lo que descarta el ecocardiograma y qué no descarta? Bueno, un electrocardiograma, que son las rayitas que se dibujan en un papel, solo nos dice cómo está su corazón en esos 30 segundos que duró haciéndose el estudio. Fuera de O sea, eso si uno no está sabemos. tranquilo ahí, Sí, sin hay problema. carros que se encienden y suenan muy bonitos hasta que los acelera y se quieren desarmar, ¿verdad? Ok. Entonces, que en mínimo puede ser que ande muy bien, pero al acelerarlo puede ser que no. O sea, un electrocardiograma es una foto del momento. Es una foto de momento. Si estaba tranquilo, el corazón en ese momento no tenía colerones, no estaba haciendo ejercicio a una carga pesada, no va a salir mal. No, pero si sale mal, estamos feos porque ok, sí, quiere claro, decir que sí, estando sí, tranquilo estando ya tranquilo, estamos sí, mal. ok, O sea, sí. ahí sí estamos Ok, mal. que salga mal indica, sí, una luz de alerta. Sí, claro. Pero si no sale mal, habría que hacer otras consideraciones. Según la causa por la que llegó el paciente. Ok. Porque si llegó por otra causa que ni siquiera es sugerente de un problema cardíaco, por ejemplo, para una valoración preoperatoria, para hacerse una cirugía, muchos pacientes con solo un electrocardiograma nos podría dar una muy buena información, además de lo que obtengamos a la hora de examinarlo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de descartar un problema cardíaco? Un ecocardiograma es un ultrasonido del corazón. Y entonces nos ayuda a ver la forma, los diámetros, el tamaño, la facilidad con que se mueven las paredes, la homogenicidad con que se mueven. Entonces, todas esas cosas que se ven cuando vemos estos dibujos nos ayudan a determinar precisamente este tipo de elementos. Son complementarios, no es que uno quita al otro, es que depende de lo que ando buscando. Hay información que me la va a brindar el ultrasonido de corazón y hay información que me la va a brindar un electro. Y hay combinaciones de los dos. Claro. Puede ser una prueba de esfuerzo, es un electrocardiograma que está en reposo y después que lo ponen a agitarse. Eso se llama prueba de esfuerzo. Es una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma que usted está quieto y después corre y va viéndose si con el aumento de la frecuencia cardíaca se modifican El la forma. electrocardiograma. Perdón, Estamos hablando del electrocardiograma, eso es una prueba de esfuerzo. Ujú. Pero hay una cosa que se llama un ecoestrés, Ecoestrés. que es un ultrasonido Ujú. que se lo hacen en reposo, estando acostado, lo levantan, lo ponen a correr, le hacen una prueba de esfuerzo, inmediatamente lo vuelven a acostar y le vuelven a hacer el ultrasonido. Entonces ven Ahí ve la cómo está funcionalidad ok. en ¿Cuánto reposo está y en en reposo? ¿Cuánto hacen esfuerzo? ¿Y cuánto recupera? Exactamente. Esa es Ese podría como ser la un- bala de plata, o no necesariamente. O hay algo se le escapa al eco. Difícilmente, hay cosas que siempre hay un tema que es operador dependiente, pero la mayoría de temas es qué es lo que anda buscando usted. Claro, hay otros exámenes que son mucho más invasivos y que nos pueden dar mucho más información, pero tienen sus indicaciones específicas. Claro, ok. Si algo queremos hacer que no sea invasivo, que no me ponga en Claro. riesgo, que podría ser la asociación de un ecoestrés, una prueba de esfuerzo, alguna cosa de estas. Ya, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta por ahí me parece muy pertinente, muy pertinente. Y era, si me acuerdo, era ¿por qué el estrés
Suena muy sencillo, pero me parece que debe tener una explicación científica muy compleja. ¿Por qué el estrés afecta el corazón? Definitivamente lo que no logramos cuando estamos en estrés son esos periodos de calma, de bajar la tensión, de que la presión arterial baje, de que procesemos más tranquilamente la información, que no tengamos crisis de presión alta. El estrés constante es como mantenernos con una descarga de adrenalina en todo momento, entre otras hormonas, y es exigirle al corazón, es mantener el pie en el acelerador, aunque no estemos avanzando, pero es mantener el pie acelerado. De ahí no necesariamente vamos a lograr. Típico del estrés, no nos deja dormir, no solo porque nos tenga un pensamiento atrapado, Claro. sino que el aumento de la frecuencia cardíaca no nos deja dormir. Cuando usted tiene una pesadilla, ¿con qué se despierta? Con el corazón Sí, y rápido. sudoroso. Claro, es que a más de 80 latidos por minuto no podemos dormir, Más de 80. nos despierta. Entonces, Ok. igual, entonces por eso es que cuando nos despertamos en una pesadilla tenemos el corazón a 1000 por hora, ¿verdad? Ah, Entonces, ok. el estrés es eso lo que nos está generando, una constante descarga. Por eso es importante de cuando en cuando descargar esas crisis de tensión. Muy lamentablemente no le puedo decir a la gente que no se estrese, No. porque es muy difícil. Es más, Eso está natural, creo que cuando uno vienen está en periodos en que nos va a generar más estrés, temas económicos, políticos, sociales, familiares, 1000 cosas. Pero lo que hay que buscar es cómo aprendemos a manejar ese estrés para que el estrés no nos maneje a nosotros. Doctor, se nos acaba el tiempo, la verdad le agradezco muchísimo, hablamos 31 minutos y yo creo que quedaron muchos temas en el aire, pero sí creo que lo más, y si tuviéramos que resumirlo, lo que hay que hacer me parece es, porque yo hoy lo comentaba con alguna gente, hay gente que dice, y tal vez ese es el mensaje final que me gustaría que diera, hay gente que dice, no voy donde el doctor porque me da miedo salir mal en el examen. Claro. Eso me lo dijeron hace un rato, al mediodía, a la hora del almuerzo. Alguien me comentó que se sentía mal y todo, desde hace algunos meses, pero que no iba porque le daba miedo que le dieran un resultado negativo. Sí, parece contradictorio, No, pero eso es un parece pensamiento muy común. muy común. Como si el no saberlo impidiera que la enfermedad siga avanzando. Vean, no es lo mismo apagar 4 chispillas que se están generando ahí porque un cable está haciendo mal contacto que apagar un incendio dentro de la casa. El incendio me va a dejar secuelas y después tengo que ver si no tengo que botar toda la casa o reparar solo una pared O se quema la casa o toda. botar un montón de cosas, ¿verdad? Lo mismo pasa. Este tipo de procesos lo que nos enseña es que hay que aprender a ver al médico como también no solo como un bombero que va apagando de acuerdo a los incendios que yo voy presentando en la vida, sino que también a prevenir. Sí, como el vengo- médico que llega a ver cómo está la cosa ahí. Yo vengo a ver, quiero resolver, quiero ver cómo andan mis niveles de colesterol, cómo andan, me gustaría un chequeo. Queremos que nuestros hijos vivan mucho y que vivan bien y que no esperen a que tengan enfermedades graves para que tengan que ir al médico. Bueno, empecemos por enseñarles que también nosotros vamos en temas de prevención a consultar con médicos para poder valorar. Una última consulta ya para ir terminando, doctor. Con su experiencia, ¿podríamos decir que cada día, lo pregunto como hipótesis, cada día hay pacientes del corazón más jóvenes? Muy lamentablemente sí. Eso ¿Qué es joven? Vean, yo ejerzo mi profesión hace unos 30 y tantos años. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar eran enfermedades que veía uno en viejitos, mayores de 80, 70. El problema del corazón. Problemas cardíacos que usted oía que tenían problemas. Era asociado a una vida ya adulto mayor. Adultos mayores. Y entonces, bueno, con el paso de los años nos hemos dado cuenta que cada vez se va bajando esa línea. No solo porque nosotros nos vamos acercando a esa línea, Claro, no, sino sí, que por también supuesto. vienen bajando y viene bajando. Y hemos tenido pacientes de 40, 45 años, 30 años, 30 años. con enfermedades que se van manifestando. Y usted los ve y como usted dijo, son delgados, tienen pocos factores de riesgo,
que dice uno, pero ¿por qué tan violenta la enfermedad que no esperó en los años a manifestarse, sino que se manifestó antes de tiempo? De ahí, lamentablemente, nos exponemos a más tensión, a más comidas chatarra, a menos actividad. Tenemos 1000 excusas para no hacer algo, y eso incluye la actividad La pereza física, es la más común. todas las cosas. O sea, realmente es muy lamentable y tenemos que aprender a vivir estilos de vida que nos mejoren nuestra calidad día a día. Don Elio, le agradezco muchísimo que sacara un rato de su apretada agenda para conversar de este tema que estoy seguro vamos a tener que tomarlo inclusive en televisión para reflexionar acerca de estos temas, porque ya vimos hay muchas inquietudes, o hay inquietudes, por supuesto, máxime cuando se da lamentablemente un evento como el de anoche, que se encienden las alarmas por ser una figura reconocida. Bueno, las dos figuras que murieron ayer, una del ámbito de la farándula y otro del ámbito judicial, encienden alarmas, pero como usted lo dice, si cada 33 segundos muere alguien en el mundo por un problema cardíaco, lo que me pone a pensar es que posiblemente en una semana no estemos hablando del tema con la misma intensidad que se habla hoy. Claro. Pero si tomamos conciencia de que la verdad no está de más ya empezar a hacernos amigos del doctor una vez al año por lo menos, como medida preventiva, pues sí vamos a seguir viendo. Podríamos estos evitar problemas. muchos dolores en las familias. Le agradezco mucho, don Elliot. Con mucho gusto y gracias a todos por estar. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a repetir este programa en todas las plataformas en las que tenemos la transmisión actualmente a las 8 de la noche. También lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de teletica.com. También lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad. Y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.